el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese Evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Todos estamos llamados, Dios nos llama a todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy vamos a estar compartiendo, vamos a seguir con el estudio de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Continuamos con el capítulo 2. Hemos venido estudiando esta carta durante estos días y damos gracias a Dios porque nos ha permitido pues entender un poco más, caminar de la forma que Dios ha establecido. Es importante para cada uno de nosotros. Es importante que nos mantengamos dentro de ese camino angosto que Dios nos presenta, para que vivamos conforme a lo que Él nos ha dejado escrito en su palabra. Entonces acá en la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, vamos a continuar con el capítulo 2 el día de hoy. Vamos a leer a partir del versículo 14. Versículo 14 del capítulo 2 de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desechas las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Acá el pasaje que acabamos de leer en la segunda carta, en el capítulo 2 de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, exhorta el apóstol Pablo a Timoteo a caminar, a seguir, a recordarles a los que formaban parte de la iglesia que estaba en Éfeso. Recordemos que el apóstol Pablo escribe esta segunda carta a Timoteo en prisión. El apóstol Pablo estaba preso, la segunda vez que estaba preso en Roma. Recordemos que la primera vez estuvo preso y lo mantuvieron en una casa que alquilaron para tenerlo allí.
pero luego que comienza la persecución en contra de la iglesia, luego en el año 64 después de Cristo, la primera vez que Pablo estuvo preso fue en el año 62 después de Cristo, entre los años 60 y 62 después de Cristo. Luego, en ese tiempo, en esa primera vez que estuvo preso, le dan libertad, es puesto en libertad Pablo, pero luego en el año 64 después de Cristo, en Roma hubo un gran incendio que según los historiadores, no solamente historiadores de ese tiempo, del siglo I, narran o nos dejan en la historia de que este incendio fue realizado o fue hecho, fue propiciado por el mismo emperador romano Nerón. ¿Con cuál es el motivo? No está muy claro, pero el emperador de ese momento de Roma, que era Nerón, fue el que propició este incendio que hubo en la ciudad de Roma en el siglo I, en el año 64 después de Cristo. Aquí, cuando el emperador Nerón, que era el emperador romano en ese tiempo, él necesitaba a alguien a quien culpar, y quien mejor que los cristianos. En ese tiempo el movimiento del cristianismo estaba en avanzada, estaba caminando, estaba siendo diseminado por toda aquella región. Y recordemos que el imperio que dominante en ese tiempo era el imperio romano, y entonces Nerón consigue en los cristianos este chivo expiatorio que necesitaba para inculpar del incendio que había ocurrido en Roma. Y allí, en ese momento, desata el emperador Nerón una persecución encarnizada en contra de la iglesia. En el año 64, 66 después de Cristo, por allí se dio esta persecución en contra de la iglesia, y en ese momento de la historia es puesto preso el apóstol Pablo, y de allí desde la prisión, ahora ya no estaba en una casa alquilada, ahora estaba en una prisión oscura, fría, en una prisión apartada, en una prisión que no le dejaba muchas comodidades, pero que podía el apóstol Pablo escribir desde allí, desde esta prisión, y escribe esta segunda carta a Timoteo, para animarlo a seguir, porque Timoteo era un joven también, era joven Timoteo en ese momento, y estaba Timoteo encargado en la iglesia que estaba en Éfeso en ese momento, iglesia donde se dieron muchas cosas. Recordemos que escribe el apóstol Pablo la primera carta a Timoteo y lo insta o le da instrucciones para cómo debe formar, cómo debe conducir la iglesia allí en ese momento. Le da instrucciones de la gente que iba a poner al frente de la iglesia, de los obispos, de los diáconos, de las personas que iban a estar al frente y en la dirección de la iglesia. Y también lo anima pues a tratar bien a las personas, más que todo a los mayores, a los jóvenes también. Le da instrucciones sobre todo esto en la primera carta. Y aquí en esta segunda carta ya Pablo, como les decía, estaba esperando una sentencia, estaba preso, como inicia Pablo esta carta, por Jesucristo, por el mensaje, por predicar el evangelio. Estaba preso Pablo en ese momento, como les decía. Nerón había desatado una persecución en contra de los cristianos, y Pablo estaba preso por causa de la predicación del evangelio, y escribe esta carta a Timoteo y le escribe para que direccione de manera correcta la iglesia, le da recomendaciones, exhortaciones para que conduzca, de cómo conducir y cómo instruir a las personas. Entonces aquí en el verso 14 del capítulo 2 vamos a leer, dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Muchas discusiones vanas que se dan
en distintos contextos. Porque, ¿qué nos enseña la Escritura? Por ejemplo, el apóstol Pablo escribe también en su primera carta a los Corintios que el hombre natural, el hombre que no tiene a Dios, no va a entender las cosas espirituales, porque se han de discernir por el Espíritu. El hombre que no tiene a Cristo, el hombre que no ha venido al encuentro del Señor, él no va a entender las cosas espirituales. Por eso nosotros no vamos a enfrascarnos, mucho menos a meternos en un litigio con una persona que no tiene al Señor, y con aquellas personas que están siguiendo el camino del Señor, mucho menos, porque nosotros somos hermanos en Cristo y vamos a utilizar la palabra para edificarnos unos a otros, para que nos pongamos andamos en el mismo espíritu. Y si usted y yo somos cristianos, debemos entender que nosotros fuimos bautizados por el mismo Espíritu, y el Espíritu del Señor mora en cada uno de nosotros, lo que dice el apóstol Pablo aquí en su segunda carta a Timoteo, pero en el capítulo 1, en el verso 7, le dice Pablo a Timoteo, exhortándolo, animándolo pues a que deje el temor un poco. Le dice: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces el Espíritu del Señor mora en nosotros como cristianos. Somos sellados con el Espíritu Santo de Dios en el momento que escuchamos la predicación del Evangelio, en el momento que comenzamos a vivir para el Señor. Allí, en ese momento, somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Entonces nosotros no vamos a perder el tiempo, porque no hay tiempo que perder, y en este tiempo no podemos estar perdiendo el tiempo, valga la redundancia. Porque ¿qué pasa? Mucha gente está partiendo de este plano terrenal sin Cristo, y entonces veo cristianos que nos enfocamos en entrar en discusiones, en mostrar que yo sé más que el hermano, que sé más que aquel, que tengo más instrucción de esto. No, todos estamos en Cristo. Y cuando el apóstol Pablo nos enseña que el que cree saber algo no lo sabe como debería saberlo, entonces debemos nosotros entender que la sabiduría no viene de nosotros, la sabiduría viene de Dios. Es Dios el que da la sabiduría, es Dios el que a través de su Espíritu Santo nos ayuda a que nosotros podamos exponer el texto bíblico de la manera correcta. Por eso no vamos a perder nuestro tiempo discutiendo de las cosas espirituales con personas, con hombres, mujeres o personas. Vamos a poner personas que no han venido al encuentro del Señor, porque no van a entender las cosas de Dios, porque se han de discernir por el Espíritu. Entonces dice el apóstol Pablo aquí: no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. Esto no es provechoso. ¿Qué es lo que aprovecha? Lo que aprovecha es que nosotros prediquemos el Evangelio. Lo que aprovecha es que nosotros compartamos el mensaje del Evangelio con las demás personas. Y sigue el apóstol Pablo en el verso 15 y dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Vemos aquí cómo Pablo exhorta a Timoteo a presentarse a Dios como un obrero aprobado, como un obrero que está trabajando en la obra del Señor, como un obrero que hace que cuando Pablo compara con un obrero, cuando Pablo compara a Timoteo, le dice el obrero, procura con diligencia aprobarte a Dios, presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse,
que usa bien la palabra de verdad cuando habla de obrero. Cuando el apóstol Pablo habla de obrero, te habla de un trabajador, de alguien, de una persona que trabaja para alguien. Entonces somos obreros de la grey del Señor. Nosotros como cristianos somos obreros de la grey del Señor. Cuando el Señor le dice a sus discípulos, debemos orar al dueño de la mies para que envíe más obreros a la mies. El Señor dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces oremos al Señor de la mies para que envíe más obreros a la mies. Y nosotros como obreros de Dios, como obreros de la mies del Señor, vamos a pedirle dirección al Señor. Señor, ayúdanos a trazar la palabra, ayúdanos a predicar el mensaje del Evangelio de la forma correcta, sin estar contendiendo con nadie, sin caer en discusiones o de palabrerías, de vanas palabrerías con nadie, sino a trazar de la manera correcta la palabra de verdad, porque es a través de la palabra de Dios, de la predicación de la palabra de Dios, que el Espíritu Santo va a hacer la obra de convencimiento de pecado en aquellas personas que todavía no han venido al encuentro del Señor. Entonces nosotros debemos trabajar en la obra de la manera correcta. Un obrero, vamos a ponerlo, alguien está haciendo un trabajo, alguien está construyendo una casa, está haciendo un trabajo en una casa, alguien me contrata. Vamos a poner una ilustración. En el caso de que sea yo albañil, constructor, llega alguien me contrata para fabricar una casa o para arreglar una casa, hacerle un arreglo a una casa. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo como obrero, como albañil? Debo hacer un trabajo de excelencia. ¿Por qué debo hacer un trabajo de excelencia? Porque eso me va a hacer quedar bien con la persona que me contrató para que le haga el arreglo en su casa. Me va a hacer quedar bien con él y va a pagar el costo del trabajo que yo le haga, y lo va a pagar de buena manera. Lo va a pagar de buena manera porque quedó agradecido, quedó bien contento con el trabajo que le hice, porque le hice un buen trabajo. Me esmeré en hacerle un buen trabajo, no un trabajo de chapucería, no un trabajo mal hecho. Me esforcé en hacerle un buen trabajo a aquella persona para que la persona para que mis méritos, los méritos que tuve al momento de hacer el trabajo, de hacer un buen trabajo, aquella persona que me contrató quede contenta, quede bien, y el trabajo le quede bien. Y alguien, oiga bien, alguien llega y pasa por aquel lugar y ve el trabajo que le realizamos, o que sí se le realizó a aquella persona, y le pregunta a aquella persona, oye, ¿quién te hizo este trabajo? ¿Quién te hizo este trabajo? Y esta persona va a decir, me la hizo fulano de tal. Y entonces aquella persona va a decir, yo necesito hacer un trabajo igual, contáctamelo, dame el número de contacto para que yo lo contrate también para que me haga ese mismo trabajo en mi casa. Entonces, cuando yo hago el trabajo con excelencia, cuando hago el trabajo bien, cuando me contratan para hacer un trabajo y lo hago con excelencia, eso va a hablar bien de mi persona como trabajador, como obrero, como en este caso albañil. Y entonces aquella persona a quien yo le hice el trabajo cuando le pregunten, va a recomendarme porque le hice un buen trabajo. Y las personas que vean el trabajo se van a interesar porque quedó un trabajo bien hecho, un trabajo bien estructurado, un trabajo de buena calidad se le hizo. Entonces es importante por que nosotros hagamos un trabajo bien hecho.
un trabajo bien hecho. Es importante que lo entendamos nosotros en este tiempo, ahora, en este tiempo, como obreros del Señor, trabajamos en la mies del Señor y debemos entender que nosotros estamos trabajando en la obra de Dios y que todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros hagamos debe ser el nombre de Dios glorificado en todo lo que hagamos, que todo lo que nosotros hagamos sea para la gloria de Dios. Jenny, buenas noches, Jenny. Dios bendiga tu vida, Jenny. Dice Jenny, hermano, ayúdeme. Puede rezar por mi perrito. No, lo quieren dormir. Esto, Jenny, hay un motivo para dormir al perrito. Hay un motivo por el cual quieren dormir a tu perrito, Jenny. Dime a ver si hay un motivo, porque a veces Jenny, nuestras mascotas, un perro, una mascota, entiendo que tu perrito es una mascota, a veces pueden estar pasando por un proceso de enfermedad. A veces pueden estar pasando por un proceso de enfermedad que es bastante, y muchas cosas pueden suceder allí. Dios puede obrar, porque todos somos creación de Dios y los animales son creación de Dios también. Entonces nosotros dice Jenny que lo mordieron. Bueno, Jenny, estamos para ayudar. Al final del live, Jenny, yo apunto todas las peticiones de oración, y al final, cuando vaya a finalizar, en el momento de finalizar, oro por todos los motivos de oración que hayan solicitado durante la transmisión. Entonces vamos a orar por tu mascota. ¿Me puedes dar el nombre de tu mascota? Oramos también por tu mascota, porque todos, mira, todos somos creación de Dios, y los animales tienen también parte en esta creación, que debemos respetar todo lo que Dios hizo, porque todo lo que Dios hizo es bueno. Entonces vamos a anotar acá a Jenny, al perrito de Jenny. Vamos a estar orando por el perrito de Jenny también. Jenny. Vamos a orar por el perrito de Jenny. Bueno, Jenny, como ya te venía diciendo, al finalizar del live, siempre antes de finalizar, oro por todas las peticiones, y vamos a estar orando por tu mascota. Bueno, entonces, como les venía diciendo, nosotros cuando hacemos dicho trabajo, lo hacemos con excelencia para la gloria de Dios, y nosotros como cristianos debemos entender que estamos llamados a trabajar de la mejor manera posible, a hacer un trabajo de excelencia, a cumplir con nuestro horario dentro del lugar donde nos contratan, a hacer ejemplo para todos aquellos que trabajan allí, y nosotros debemos hacer el trabajo siempre de buena manera, de buena gana, con la mejor actitud, para que Dios sea glorificado a través de nosotros. Porque en este tiempo hay personas que van a contratar a alguien, y cuando le dicen yo soy cristiano, entonces dicen no, yo no contrato cristianos. ¿Pero por qué? Porque los cristianos son unos flojos, no quieren cumplir con el horario, no quieren hacer el trabajo, esto, aquello, lo otro, cualquier tipo de cosas dan allí para no contratarlos. Pero entonces resulta que si nosotros damos un mal testimonio, si nosotros no cumplimos con el horario en primera instancia, no cumplimos con el horario, hacemos el trabajo malo, lo hacemos a los golpes, a como queden,
entonces damos mal testimonio. Entonces nosotros como cristianos estamos llamados a hacer primero a cumplir con el horario, luego a quedar bien en el trabajo, a hacer un trabajo de excelencia y hacerlo de buena gana. Cuando usted y yo trabajamos de buena gana y lo hacemos para la gloria de Dios, porque el nombre de Dios va a ser glorificado en todo lo que hagamos, y entonces aquella persona que nos contrató, aquella persona que están al frente de la obra, va a quedar agradado por nuestro trabajo. Es lo que le está tratando de decir aquí el apóstol Pablo a Timoteo. No, por los demás tranquilo, tú procura con diligencia. Esto no es intentar, lo intenta tú, no. Esfuérzate por hacerlo, esfuérzate por presentarte delante del Señor como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Por eso es que es muy importante que nosotros como hijos de Dios, como aquellos que hemos decidido decirle al Señor: Señor, heme aquí, yo quiero cumplir con la designación que tú me has dado, que tú has puesto en mis manos, que debe ser, estamos llamados a estudiar las escrituras, porque si nosotros como cristianos tenemos el conocimiento de la escritura, tenemos dicho conocimiento nos va a llevar a trazar, el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros va a tomar de ese conocimiento que tenemos, de ese conocimiento que Dios ha puesto en nosotros por intermedio de su palabra. Entonces el Espíritu Santo nos va a direccionar a trazar la palabra de Dios de la manera correcta, de la manera que debe hacerse. Entonces nosotros como buenos obreros debemos entrenarnos, debemos capacitarnos, debemos estudiar la palabra de Dios para poder trazarla de la mejor manera, porque si nosotros somos malos estudiantes de la palabra de Dios, no me gusta leer la Biblia, soy un vago para leer la Biblia, para estudiar la palabra de Dios, si yo no leo, ni siquiera leo, mucho menos voy a estudiar, menos voy a meditar en la palabra de Dios, ¿de dónde, cuando yo vaya a tratar de predicar el evangelio en algún lado, de dónde va a sacar el Espíritu Santo para colocar en mí, para que yo haga una buena presentación o un buen trazo de la palabra? ¿De dónde va a tomar el Espíritu Santo si yo ni siquiera leo las escrituras, mucho menos las estudio y aún menos medito en ellas? Entonces, como obreros del Señor, de la obra del Señor, nosotros estamos llamados a capacitarnos, a estudiar la palabra de Dios. Entonces continúa el apóstol en el verso 16: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. De eso es lo que te estoy hablando, de evitar entrar en discusiones, estar discutiendo con personas porque esas discusiones no generan nada positivo. Lo que te van a generar es contienda, lo que te van a generar es a la impiedad, a hacer las cosas como no debemos hacerlas. Entonces continúa el apóstol Pablo: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornaron de la fe de algunos. Aquí habían dos hombres, uno llamado Himeneo y el otro Fileto. Ellos anduvieron en primera instancia con el apóstol Pablo, y entonces estos hombres se apartaron, se fueron pues del lado de Pablo y comenzaron a predicar cosas, a enseñar cosas que no eran así. Medio conocieron algo, porque ocurre mucho en este tiempo que se desvían del camino, y entonces colocan, o más bien tratan de acomodar la palabra de Dios para hacerla, para llevarla, para forzarla a decir lo que ellos quieren enseñar, lo que algunos quieren enseñar. Y esto era lo que estaban ocurriendo con este hombre llamado Mileto.
Himeneo y Fileto, que se habían apartado de Pablo. Se desviaron de la verdad, dice Pablo allí, diciendo que la resurrección ya se había efectuado, y trastornan la fe de algunos. Esta gente que llevan a este tipo de comentarios, a que se dedican a trazar la palabra, a acomodar la palabra de acuerdo a su forma y a llevarla, a forzar la palabra a que digan lo que ellos quieren decir y no lo que Dios quiere enseñar, lo que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo que mora en nosotros. Ellos tratan de acomodar, forzar la palabra para que digan lo que ellos quieren enseñar, y esto era lo que estaban haciendo Himeneo y Fileto allí en ese momento, allí en ese lugar, en la iglesia que estaba en Éfeso, en aquellos alrededores, en aquellos lugares. Por eso el apóstol continúa acá diciendo: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, no te preocupes por ellos, no te preocupes por ellos, sigue tú adelante, procura tú presentarte al Señor como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, sino que traza bien la palabra de verdad. Ellos van a dar cuenta por lo que están haciendo, porque Dios conoce a los que son suyos, Dios conoce a la gente que son suyos. Mire, en el libro de Números, en el capítulo 16, hubo una rebelión allí, la rebelión de Coré. Aquella gente se levantó en contra de Moisés, de Aarón, que era el sumo sacerdote, y entonces allí hubo un desbarajuste allí entre esta gente que estaba con Coré. Y entonces Dios, en el verso 5 vamos a leer del verso 4 del capítulo 16 del libro de los Números. Dice así: cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere, él lo acercará así. Entonces es prácticamente lo que nos está diciendo Pablo aquí, lo que está citando Pablo aquí en el versículo 19, del capítulo 2 de su segunda carta a Timoteo. Le está diciendo a Timoteo: Timoteo, no te preocupes por lo que están enseñando falsa doctrina. Preocúpate tú por trazar bien la palabra. Preocúpate tú en presentarte a Dios como un obrero aprobado que no tiene nada de qué avergonzarse, un obrero que traza bien la palabra de verdad, porque Dios conoce a los que son suyos. Dios sabe quiénes son los que son suyos. Dios, nadie puede engañar a Dios. Mire, Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Por eso es que nadie, oiga bien, nadie puede engañar a Dios. El que cree que va a engañar a Dios se está engañando a sí mismo. Porque nadie nos conoce mejor que Dios. Dice el salmista: aún no ha llegado la palabra a mi boca cuando ya el Señor la conoce. Cuando el Señor llamó a Jeremías estaba poniendo allí que era un niño, que era esto, que era el otro, y el Señor le dijo: Jeremías, antes de que entraras al vientre de tu madre, escuche bien, antes de que entraras al vientre de tu madre, ya yo te conocí, ya te vi, ya te di por profeta a las naciones, ya yo había pensado en ti, Jeremías.
yo había pensado en ti. Entonces Dios nos conoce a cada uno de nosotros por nuestros nombres, por nuestra forma de actuar, por nuestra forma de caminar. Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Y sigue el apóstol Pablo. Entonces Pablo le dice a Timoteo: apártate de iniquidad. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Si usted y yo somos cristianos, debemos apartarnos de toda forma de maldad, de toda forma de lo que no agrada al Señor. Debemos apartarnos de toda contienda, de toda ira, de toda discusión, de todo este tipo de cosas. Nosotros debemos desecharlo, porque nosotros ahora estamos siguiendo al Señor. Por eso dice el apóstol Pablo aquí: apártese aquel de iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de hablar vanas palabrerías, apártese de estar enseñando falsa doctrina, apártese, despreocúpese de todo eso y procuremos presentarnos al Señor aquel día como obreros aprobados, obreros que no tenemos nada de qué avergonzarnos. Es Dios el que ve en nosotros y nos conoce, como dice el apóstol allí, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Dios conoce a sus siervos. Dios los conoce. Por eso nosotros debemos buscar la manera de caminar conforme a la voluntad de Dios. Continúa el apóstol Pablo y pone acá una ilustración. Dice a partir del verso 20, dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El apóstol Pablo está comparando la iglesia con una casa grande y los utensilios de aquella casa. En esa casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, que eran muy usados en ese entonces, eran muy usados, y las casas de los ricos tenían este tipo de utensilios. Habían cosas de oro, habían cosas de plata, pero también habían de madera y de barro, y unos eran utilizados para usos honrosos y otros para usos viles. Los usos viles eran los que utilizaban para sacar el desperdicio, llámense como se llamara el desperdicio, pero los utensilios honrosos eran los que usaban, los que se mantenían siempre limpios, aquellos que estaban colocados en un lugar especial, en un lugar allí, nada más tomarlos de allí para usarlos con su Señor. Por eso así dice que si alguno se limpia de todas estas cosas, de toda iniquidad, de toda malicia, de todo chisme, de toda ira, de toda contienda, vamos a estar allí disponibles para el Señor. Debemos de buscar la santidad, de estar limpios de toda maldad. Que en nuestro corazón no haya ningún tipo de ira, ningún tipo de odio, ningún tipo de rencor, que no haya raíces de amargura en nuestro corazón. Por eso nos dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 8: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Por eso nosotros vamos a limpiarnos de toda impiedad, vamos a santificarnos, porque sin santidad nos enseña la Escritura que nadie verá al Señor. Nadie verá el favor de Dios en su vida si vive una vida constantemente en el pecado, en la desobediencia, en hacer cosas que no le agradan a Dios. Va a vivir apartado de Dios. Entonces, si usted y yo queremos que Dios nos use para usos honrosos, vamos a limpiarnos de todo pecado, de todo odio, de todo rencor, de toda maldad, de toda raíz de amargura salga de nuestro corazón, y mantengamos nuestro corazón